Ok, entonces, para empezar con el tema de los códigos visuales, digamos, antes de empezar, vamos a ver esta herramienta que es de la pintura interactiva. ¿De qué se trata esto? Básicamente, voy a dibujar algo a mano acá, mano alzada con el lápiz. Lo puedo subir el grosor del trazado. Vamos a hacer el personaje brevemente acá. Ups. Ya, está bello. Bien, ¿de qué se trata la pintura interactiva? Básicamente de pintar lo que tenemos. Vamos a ponerle un trazo para que se vea un poco más decente esto. Recordemos que nosotros también podemos generar nuestros propios trazos en base a cualquier forma que yo haga. Ya vamos a hacer un trazo irregular. Lo voy a tirar a los pinceles. Pincel de arte. Ok. Y ahora voy a usar ese pincel. ¡Santo cielo! Me ha quedado horrible. Nunca fue muy bello, pero... Bien. Entonces, para generar pintura interactiva, lo que tengo que hacer es seleccionar todo. Voy a ir a Objeto, Pintura interactiva y Crear. Los atributos de apariencia visual compleja, como pinceles, efectos dinámicos, transparencia y opciones de alineación de trazo, pueden perderse al convertirse a un grupo de pintura interactiva. Vamos a ver qué pasa. Desapareció todo eso. Voy a hacer control Z porque quiero mantener ese trazo. Entonces, ¿quién me dice qué es lo que podría hacer para que eso no suceda? ¿Qué podría hacer para que mi trazo no cambie? ¿Cuál sería un paso lógico? ¿Ah? ¿Bloquearlo? No. Si lo bloqueo, de hecho, si bloqueo el trazo, no voy a poder convertir esto en pintura interactiva. ¿A qué? ¿A logo? A símbolo tampoco, no me va a permitir hacer una... No trabaja en este y lo duplica y en la otra trabaja el trazo y después pone el otro. Ah, es una opción interesante, pero no. O sea, se puede hacer, sí, sí, es un paso válido, de hecho se podría hacer. Exactamente, de hecho vamos a reservar por ahí un dibujo, porque eventualmente también lo podríamos hacer. Pero no, ¿se acuerdan que yo les enseñé a convertir un trazo a contorno? Igual como cuando generamos un texto y lo convertimos a contorno, o sea, a dibujo, podemos convertir el trazo a dibujo, para que ya no tenga propiedades de trazo, sino que sea solamente una línea o dos líneas que contienen un relleno. Entonces vamos a objeto, un trazado y contornear trazado. Visualmente no sufre ningún cambio, pero ahora si yo
selecciono esto, vamos a ver que no tengo un trazo definido. De hecho, ni siquiera tengo un grosor de trazo, no tengo trazo. ¿Ya? Lo que tengo ahí es un color de relleno. Entonces, si quiero cambiarle el color a eso, simplemente cambio el color de relleno. Algo que se vea un poco más. Se parece como a la gráfica de Eddie Eddy. Sí, de hecho, es básicamente lo mismo. Bien, ahora que ya tenemos convertido esto en trazo, voy a ir de nuevo a pintura interactiva, objeto, pintura interactiva y crear. O Alt, Control X si queremos hacerla mucho más corta. Crear. Y aparentemente no ha pasado nada. Veamos. Si vamos a la ubicación donde está al lado de la cuadrícula de perspectiva, abajo de la herramienta de anchura y encima de la herramienta de malla, tenemos la herramienta de creador de formas. Dentro de la herramienta de creador de formas tenemos el bote de pintura interactiva. ¿Ya? Y si se fijan, ahora tengo un bote de pintura y arriba tengo una selección de colores. ¿Ya? Esa selección de colores corresponde a mis muestras. ¿Ya? De hecho, ahora yo tengo seleccionado la muestra de color negro. ¿Ya? Y si hago con las flechitas hacia los lados, voy a cambiar los colores. ¿Ya? Entonces recuerden que parte de el código visual de mi gráfica, en este caso el código visual de un dibujo animado o una ilustración, debería ser también una paleta de colores. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es borrar todas estas muestras para la casa y cargar una paleta, una biblioteca de niños quizás, cosas para niños. Se selecciona la primera, después con Shift se selecciona, con Shift apretado se selecciona la última y suprimir. Ya, entonces digamos que, no sé, esta va a ser mi paleta de colores. La selecciono y automáticamente debería pasar a mi paleta de muestras. Voy a usar solamente esos colores. Eventualmente, si yo quisiera hacer, por ejemplo, variaciones de estos colores, lo que puedo hacer es o meterme a la guía de colores, que en este momento está acá abajo, y en esta guía de colores yo puedo seleccionar cualquiera de estos y voy a tener, digamos, una variación en tonos, ¿ya? Matices del mismo color, saturación o brillo, ¿ya? También, si es que voy a mi panel de color, ¿ya? Donde yo puedo elegir el color, en este momento estoy en CMYK, voy a ir a opciones y voy a cambiar a HSB. HSB corresponde a Hue, Saturation and Brightness, o sea, tono, saturación y brillo. ¿Qué quiere decir? Que un mismo color, vamos a elegir alguno de los tonos acá, por ejemplo, algo que se vea bien, ese verde. Si voy ahora a mi paleta de color que está en HSB, puedo cambiar el brillo del mismo color, hacerlo más brillante o más oscuro, ¿ya? Más saturado o menos saturado, ¿ya? Pero voy a estar trabajando siempre el mismo color. Ahora, no debería complicarme más, digamos, tengo estos colores y puedo ocupar solamente eso, ¿ya? Entonces voy a seleccionar uno de esos colores y ahora si se fijan, en la parte de arriba vuelven a aparecer los colores que tenía, o sea, los colores encima del cursor. Entonces, por ejemplo, si hago clic ahí con amarillo, eso se va a pintar amarillo. ¿Ya? Si, de hecho, esto puede ayudar bastante a la rapidez del pintado, porque puedo tener una mano en las flechitas hacia los costados y moverme por la paleta de color rápidamente.
¿Ya? Si yo tengo una paleta de color, es mucho más probable que mi dibujo sea más coherente, ¿ya? O mis dibujos sean más coherentes entre sí, ¿ya? Y si yo quisiera, como el trazado también es un, digamos, el trazo inicial también es un dibujo, puedo pintar ese trazado adentro. ¿Ya? Es algo que me va a tomar obviamente un poco más de tiempo porque son distintos trazados o son distintos sectores, digamos, de el dibujo que tienen ese color o que yo quiero que tengan ese color, pero finalmente va a dar como resultado un dibujo con características especiales, ¿ya? Color de trazo y color de relleno distintos, ¿ya? Eventualmente, por ejemplo, yo aquí tengo una predominancia de los azules y los púrpuras, morados, fucsia. ¿Ya? Eventualmente yo podría generar acá o ir a la paleta de o en la misma paleta, la guía de colores de tono y saturación, o sea, tono, saturación y brillo. Por ejemplo, dar un color un poco más brillante y ahora pintar algunas partes con ese color, ya para diferenciar ciertos sectores. Mande. Eso de ponerle como color diferente al trazado y cosas por el estilo, ¿no puede tener que ver con el cuento de eliminación? Sí, sí, de hecho le podemos dar cierta materialidad a un sector dependiendo del color que tenga, ¿ya? Por ejemplo, esta parte que estoy haciendo en la nariz, al tener un trazado, o digamos, aparentemente un trazo más claro en el exterior, le da una sensación como que fuera algo más brillante, ¿ya? Algo que pudiera reflejar un poco más la luz. Por el contrario, si tengo un color más oscuro en el contorno, eso, digamos, en términos de materialidad, es algo que posiblemente refleja menos la luz, que podría ser algo como terciopelo o algo, digamos, como algo peludillo, ¿ya? En términos de los ojos, por ejemplo, si yo ocupo un color más claro, voy a dar la sensación de que es algo que refleja la luz. ¿Idea mía o escucho mucho chateo por ahí? ¿Ya? Entonces, esta herramienta de pintura interactiva es bastante práctica si yo quiero, por ejemplo, colorear algo de manera rápida, ¿ya? Por lo general, las formas que yo hago, por ejemplo, en este caso, si yo trato de pintar esto, siendo esto todavía un elemento separado, lo que voy a obtener, vamos a usar exactamente los mismos colores, es eso. ¿Ya? Si pinto acá, voy a tener eso. ¿Ya? Entonces voy a tener espacios que no van a tener pintura, ¿ya? Y lo que tendría que hacer entonces es hacer formas completas y después, digamos, para que estas tengan un color y después ir colocando los elementos que quiero que se vean encima. Control Y. Esto lo voy a tirar hacia el frente. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, si quiero pintar eso. Ojo. En este caso, eso es un color de relleno que no tiene color de trazo. Si hago un clic solo ahí, voy a obtener solamente el color de relleno y el color del trazo, de hecho el trazo va a desaparecer. Si quiero que ese trazo permanezca, con la tecla Shift voy a hacer clic ahí y voy a obtener solamente el color de relleno.
voy a mantener el color del trazo original. Eso obviamente si es que tengo el color de relleno seleccionado, ¿ya? Si estuviera seleccionando el color de trazo, obviamente cambiaría el color de trazo. En este caso no va a suceder eso porque el pincel no tiene las características creadas para que cambie de color. Entonces, si yo quiero que eso cambie, tendría que ir al pincel, hacerle doble clic, y aquí en colorización, de hecho tiene ninguno, va a quedar con el color original. Le voy a poner alteración de tono, por ejemplo, aplicar a los trazos, y ahí va a cambiar el color. De hecho, voy a ponerle matices. ¿Ya? Y ahí va a cambiar el color del trazo. ¿Ya? Esto es, aunque está hecho bastante a la rápida, de hecho es un mono que está dibujado al lote, ya tiene características especiales. Si yo a este personaje le hago compañerillos, ¿ya? Deberíamos usar exactamente las mismas características, tanto en trazado como en rellenos, digamos, sin sombra, sin brillo y sin luces. ¿Ya? Eventualmente yo le podría dar luces a esto, por ejemplo, lo voy a hacer en una... Bueno, lo voy a hacer encima. ¿Ya? Pero si le hago luz a algo, ya tengo que saber que si hago más personajes, los personajes también van a tener que tener luz. ¿Ya? Aquí voy a hacer de hecho, una luz con degradado. Aquí tengo un blanco. De hecho, ojo, que ahí estoy trabajando en el trazo. Vamos a hacerlo en el relleno. Y quiero que el negro sea 0%, tenga 0% opacidad. Ya, entonces voy a tener eso. Si se fijan acá tengo un gris, que es bastante feo. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso siendo que el negro está transparente? Porque acá en medio se forma un gris, porque tengo blanco y negro. Pero en cierto punto alcanzo a tener gris. Entonces este color, lo voy a hacer doble clic y lo voy a llevar a blanco. Entonces ahí voy a tener una transparencia a blanco perfecta. Voy a copiar eso. ¿Ya? Ahora cambié completamente el estilo de mi dibujo. ¿Ya? Ahora mi dibujo va a tener obligadamente, si hago más personajes, que tener estas mismas características. ¿Ya? En las cosas que sean reflectantes o brillantes voy a tener que usar este tipo de brillo. ¿Ya? Si hago otro personaje y no tiene eso, vamos a tener un salto de estilo, ¿ya? Cosa que no es buena. ¿Ya? Tengo que mantener entonces un estilo. ¿Cómo?